Bueno, va a seguir con el primer capítulo. Literalmente se puso a temblar y tuve que cortar. O sea, lo pausé y después lo corté nomás porque no tenía gracia seguir. Y bueno, eso. El derecho privado. Sin duda dicen, el sistema legal es una faceta de la sociedad que requiere la provisión del Estado. Incluso defensores de laissez-faire como Milton Friedman y Ludwig von Mises creían que debía existir un gobierno para proteger la propiedad privada y definir las reglas del juego. Sin embargo, sus argumentos se centran en la necesidad de la propia ley. Sencillamente asumen que el mercado es incapaz de definir y proteger los derechos de propiedad. Se equivocaban. En este ensayo, argumento que la eliminación del Estado no lleva a un caos sin leyes. Aparecerían instituciones voluntarias para resolver eficaz y pacíficamente las disputas que se producen en la vida diaria. No es solo que el mercado sería más eficiente, también sería más equitativo que la alternativa del gobierno. Igual que los halcones de la derecha adoptan la idea orwelliana de que la guerra es la paz, los igualitarios de la izquierda creen que la esclavitud es la libertad. Los halcones realizan guerras eternas para acabar con la guerra, mientras que los socialdemócratas se dedican al robo masivo a los impuestos, como lo llaman, para eliminar el delito. Primero debemos abandonar esas monstruosas paradojas. No hace falta ningún rey para crear el idioma, el dinero o la ciencia. No hace falta ningún gobierno para crear un sistema legal justo. El contrato. Primero debemos abandonar la idea de una mítica ley de la tierra. No tiene que haber una sola batería de leyes que obliguen a todos. En todo caso, un sistema así no ha existido nunca. Las leyes en cada uno de los 50 estados son diferentes y la diferencia de los sistemas legales entre países es incluso más pronunciada. Aún así, seguimos nuestras vidas diarias e incluso visitamos y hacemos negocios con otras naciones, sin demasiados problemas. Todas las acciones en una sociedad puramente libre estarían sujetas a contratos. Por ejemplo, actualmente robar es un delito, porque eso dice el legislativo. Un futuro empresario que me contrate sabe que si roba su empresa puede notificarlo al gobierno y éste me castigará. Pero en una sociedad sin Estado no habría un cuerpo legal legislado, ni tribunales o policía públicos. Sin embargo, a los empresarios les gustaría seguir teniendo alguna protección ante el robo de sus empleados. Así que antes de contratar a un solicitante de empleo, el empresario le haría firmar un documento que tuviera cláusulas con el sentido de prometo no robar a mi empresa a ese mes. Si me descubren robando, según establece la agencia de arbitraje X, acepto pagar cualquier indemnización de la agencia X considere apropiada. Vemos inmediatamente dos cosas en este contrato. Primero, es completamente voluntario. Cualquier derecho que obliga al empleado ha sido aceptado por él por adelantado. Segundo, la existencia de la agencia de arbitraje X asegurará la justicia y objetividad en cualquier disputa. Para verlo, supongamos que no lo hace. Supongamos que una gran empresa sobornará a los árbitros de la agencia X, de forma que los trabajadores vagos que iban a ser despedidos de todas maneras fueran falsamente acusados por los empresarios por la malversación y que la agencia X siempre decida que son culpables. Con este plan, la gran empresa podría defraudar miles de dólares a sus malos empleados antes de despedirlos. Y como los desaventurados empleados habían aceptado por adelantado acatar el resultado del arbitraje, no podrían hacer nada. Pero, después de pensarlo, es fácil ver que este comportamiento sería absurdo. El que una agencia de arbitraje decida de cierta manera no haría que todos estén de acuerdo con ella. Igual que la gente se queja de las escandalosas decisiones de los jueces públicos, la, la prensa reflejaría las decisiones injustas y la gente perdería la fe en la objetividad de las decisiones de la agencia X. Los potenciales empleados los pensarían dos veces antes de trabajar en esa empresa, mientras requiera sus contratos de trabajo que la gente se someta a la sospechosa agencia X. Otras empresas utilizarían agencias de arbitraje distintas y más respetables y los trabajadores acudirían a estas. Pronto la empresa corrupta y la agencia de arbitraje X sufriría enormes sanciones financieras por su comportamiento. Bajo la anarquía del mercado, todos los aspectos del
interacción social estarían regulados por contratos voluntarios. Las empresas especializadas probablemente proporcionarían formas estandarizadas de forma que los nuevos contratos no tendrían que redactarse cada vez que la gente lleva a cabo los negocios. Por ejemplo, si un cliente comprara algo en una tienda, este probablemente le hiciera firmar un formulario que dijera algo del tipo: acepto las provisiones de la edición 2022 del procedimiento estándar de pago aplazado tal y como las publicó la empresa legal ACE. Pericia. Bajo este sistema, los expertos legales escribirían la ley de la tierra, no los políticos corruptos e ineptos. Estos expertos serían elegidos en abierta competencia con todos los rivales. Ahora mismo se pueden comprar manuales de estilos definitivos para escribir trabajos de fin de trimestre o diccionario de la lengua inglesa. El gobierno no necesita determinar a los expertos en estos campos. Sería igual con los contratos legales privados. Todos conocen las normas de la gramática como todos conocen. Ay. Todos conocen las normas de la gramática, como todos conocen lo que es legal y lo que no es. Asesinato. Por supuesto, una de las estipulaciones básicas de cualquier relación contractual, ya sea en un cierto comercial o viviendo en una cooperativa de barrio, sería una fuerte prohibición del asesinato. En otras palabras, todos los contratos de este tipo tendrían una cláusula que dijera: si soy condenado por asesinato, acepto pagar y millones de dólares al patrimonio del imperfecto. Naturalmente nadie firmaría un contrato así, salvo que estuviera seguro que los procedimientos de enjuiciamiento utilizados para determinar su culpabilidad o inocencia tuvieran una fuerte presunción de inocencia. Nadie querría ser culpado de un asesinato que no cometió, pero por otro lado, los procedimientos tendrían que diseñarse de forma que siga habiendo una buena posibilidad de que la gente culpable fuera condenada realmente, ya que la gente no quiere comprar en centros comerciales en los que el asesinato quede impune. Y como todos los contratos de este tipo, excepto posiblemente en áreas muy excéntricas frecuentadas por gente a la que le guste vivir peligrosamente, contendrían esas cláusulas, uno podría decir que el asesinato es ilegal en toda la sociedad anarquista. A pesar de que las normas y sanciones tangibles podrían diferir de un área a otra, pero esto no es distinto de nuestro sistema actual, y nadie duda de que el asesinato es ilegal en los actuales Estados Unidos. Rentabilidad del estándar. La belleza de este sistema es que se tiene en cuenta los deseos en competencia de todos. El mercado resuelve el problema todos los días en relación con otros bienes y servicios. Por ejemplo, sería muy cómodo para los clientes que una tienda abriera las 24 horas al día. Pero por otro lado, esas largas jornadas serían muy tediosas para sus trabajadores, así que el sistema del mercado de pérdidas y ganancias determina las horas de apertura correctas. De la misma manera, veíamos antes cómo se determinaban las reglas tangibles bajo un sistema del derecho privado. Como la gente se sometería por sí misma contractualmente a las decisiones de cierta agencia de arbitraje, esta necesitaría una reputación de objetividad y justicia para los acusados. Pero por otro lado, los propietarios de tiendas, empresas, alquileres de vehículos, etcétera, querrían algunos medios de indemnización en caso de robo y por tanto las agencias de arbitraje no podrían ser demasiado indulgentes. Respecto de las horas de apertura de una tienda, también los procedimientos legales se determinarían por la prueba de las pérdidas y las ganancias. Puede que haya jurados y puede que no. No podemos predecir esto por anticipado, igual que no podemos dejarlo de decir a priori cuántos triciclos deberían fabricarse este año. Dejamos que el mercado se ocupe automáticamente de ello. El seguro. El sistema contractual antes descrito parece funcionar bien, salvo por un problema molesto. ¿Cómo puede la gente pagar estas duras multas? ¿Es verdad que alguien podría firmar un papel prometiendo indemnizar a su empresa si se le pilla robando?
Pero supongamos que roba de todas maneras y que la agencia de arbitraje le encuentra culpable pero no tiene dinero. ¿Qué pasa entonces? Bueno, funciona nuestro sistema actual de daño por vehículos. Ahora mismo, si roza a alguien, debo pagar una dura sanción. Más bien ha de hacerlo mi compañía de seguros. Pasaría lo mismo con todos los pleitos de delitos bajo el sistema que he descrito. Una compañía de seguros actuaría como garante o avalista de los contratos de un cliente con diversas empresas. Igual que el banco utiliza expertos para tomar el dinero de los depositantes, asignarlo eficientemente a los prestarios, también los peritos de la compañía aseguradora determinarían los riesgos de cierto cliente, es decir, la probabilidad que le viole los contratos robando o matando, y cobraría la prima apropiada. Así otras empresas no tendrían que controlar a todos sus clientes y empleados. La única responsabilidad de las empresas sería asegurarse de que todos aquellos de los que se ocupa tengan una póliza con una agencia aseguradora respetable. Bajo este sistema se paga siempre inmediatamente a las víctimas de un delito. Comparemos esto con el sistema público, en el que las víctimas normalmente no obtienen nada, salvo la satisfacción de ver al criminal tras las rejas. También habría incentivo para que la gente se comporte responsablemente. Igual que los malos conductores pagan primas más altas por el seguro de su coche, también a los reincidentes se les cobrarían primas más altas por parte de su aseguradora. ¿Y por qué debería preocuparse la persona con tendencias criminales acerca de su compañía de seguro? Bueno, si dejara de pagar sus primas, su cobertura desaparecería. Sin nadie que avale sus obligaciones contractuales, esa persona sería un muy mal cliente o empleado. La gente no le contrataría o no confiaría en él para echar un vistazo en una cacharrería, ya que no habría recurso legal si hiciera algo criminal. Para arreglárselas en la sociedad sería extremadamente útil mantener nuestra cobertura de seguro pagando siempre las primas, y eso significaría que a uno le interesaría mucho evitar realizar actividades criminales, ya que esa sería la forma de mantener bajas primas. Es verdad que esos argumentos parecen descabellados, pero no son más improbable que el moderno sistema de tarjetas de crédito. La gente tiene enormes líneas de créditos otorgadas, a veces solo rellenando un formulario, y es extremadamente sencillo realizar un fraude en tarjetas de créditos. Un prodigio puede amasar una enorme deuda y sencillamente rehusar a pagarla, aunque en la mayoría de los casos nada le pasará físicamente, pero la mayoría de la gente no se comporta de una forma tan irresponsable porque no quiere arruinar su historial de crediticio. Si lo hace, sabe que se verá privado por siempre de esta maravillosa herramienta de la sociedad capitalista. La prisión. Ya hemos establecido que puede imaginarse teóricamente un sistema del derecho contractual voluntario que funcionaría incluso en una sociedad de gente con intereses propios, pero en definitiva racional. Pero ¿qué pasa con los casos realmente difíciles? ¿Qué pasa con el ladrón de bancos incorregible o el asesino charado de la... Indudablemente siempre habrá un individuos anormales y antisociales que, por maldad o ignorancia, ignorarán los incentivos y cometen delitos. ¿Cómo podría ocuparse de esa gente en un ideal de anarquía privado? De anarquía de mercado. Primero, tengamos en cuenta que donde haya alguien en una sociedad puramente libertaria, estaría en la propiedad de alguien. De esta manera se podría utilizar la fuerza para ocuparse de los criminales sin violar sus derechos naturales. Por ejemplo, el contrato de un cine tendría una cláusula que rezara: si me juzga culpable de un delito por parte de una agencia de arbitraje respetable, tal vez alistada en un apéndice, libero al dueño del cine de cualquier responsabilidad si hombres armados me expulsan de su propiedad. Así que vemos que no hay contradicción en usar la fuerza para capturar a los fugitivos de la sociedad completamente voluntaria. Todos esos usos han sido autorizados por anticipado por los propios receptores. Pero ¿a dónde se llevaría en custodia a estos irresponsables? Se crearían empresas especializadas, ofreciendo alta seguridad similar a las de las cárceles actuales. Sin embargo, las cárceles, en la anarquía de mercado, competirían entre sí por atraer a criminales. Pensemos, ninguna aseguradora respondería por un asesino en serie si solicitara un empleo en la biblioteca local.
pero sí se ocuparía de él si acordara vivir en un edificio seguro bajo una fuerte vigilancia. La compañía de seguros se asegurará de que la cárcel que le mantuviera estuviera bien gestionada. Después de todo, si la persona escapara y matara a un nuevo, se consideraría responsable la empresa de seguros, ya que se comprometió a indemnizar cualquier daño que cometan sus clientes. Por otro lado, no habría crueldad inapropiada por los prisioneros en un sistema así. Aunque no tendrían posibilidades de escapar, al contrario, que en las prisiones públicas, no serían golpeados por guardias sádicos y si lo fueran, simplemente se trasladarían a una cárcel diferente igual que los viajeros pueden cambiar de hoteles si consideran que el personal ha sido descortés. Repito, que a la compañía de seguros que responde por una persona violenta no le importa que la prisión que elige su cliente, siempre que sus inspectores hayan determinado que ésta no deja escapar a su cliente y mezclarse con la población general. Dudas. Aunque superficialmente coherente y funcional, el sistema propuesto de las leyes del mercado indudablemente generará escepticismo. En aras de la brevedad, me ocuparé de algunas preocupaciones comunes y válidas. ¿Qué pasa con alguien que no tenga seguro? Si un individuo no tiene seguro, otra gente no tendrá recursos a garantizarlo si aquel daña o roba su propiedad. Por tanto, ese individuo se le verá con sospecha y la gente tendrá reticencias a trabajar con él, salvo para transiciones únicas por cifras pequeñas. Probablemente fuera capaz de obtener un trabajo de tiempo completo, un préstamo bancario o una tarjeta de crédito. Muchas áreas residenciales y comerciales probablemente obligan a todos los visitantes a tener pólizas válidas antes de permitirle entrar. Así que vemos que quienes no tengan seguro tendrían sus opciones, incluyendo su libertad de movimiento seriamente restringidas. Al mismo tiempo, las primas para un contrato básico de seguro, al menos para gente sin historial criminal, serían bastante bajas. Así que no habría mucha gente por ahí sin este tipo de seguro. Es verdad que alguna gente seguiría cometiendo delitos y no tendría ninguna compañía de seguros que pagara los daños, pero en esos casos van a producirse bajo cualquier sistema legal. Además, una vez que alguien sin seguro haya cometido un delito grave, seguiría siendo perseguido por detectives, igual que bajo el sistema público, y si esos detectives privados, mucho más eficientes, lo encuentran en cualquier momento en una propiedad normal, tendrían todo el derecho a arrestarle. Agencias en guerra. Los críticos a menudo rechazan el derecho privado, alegando que las disputas entre agencias de aplicación llevarían al combate, aunque esto ocurre en contragobiernos constantemente. En realidad, los incentivos para una resolución pacífica en las disputas serían mucho mayores que en la anarquía de mercado que en el sistema actual. El combate es muy caro y las empresas privadas tienen mucho más cuidado con sus activos que los funcionarios públicos con la vida y la propiedad de sus súbditos. En todo caso, quienes se dediquen a la guerra en una sociedad libre serían tratados como cualquier otro asesino, al contrario que los soldados del gobierno. Los mercenarios privados no se recibirían privilegios especiales para dedicarse a una violencia consentida. Las agencias que interpreten la ley no serían las mismas que las que la aplican. No hay razón intrínseca para preocuparse por batallas entre agencias de aplicación privada no más que por batallas entre ejército y armada públicos. Uf, uf, uy, uy. ¿No tomaría mando la mafia? Es paradójico que el miedo al gobierno de las familias del crimen organizado haya que la gente apoye al Estado, que es la asociación más organizada y criminal de la historia de la humanidad. Oh. Incluso si fuera verdad que bajo la anarquía de mercado la gente tuviera que pagar dinero por protección y coaxialmente se vería aporreada, esto sería una nimiedad comparada con los impuestos y las muertes de las guerras causadas por los gobiernos. Uy, pero incluso esto es conceder demasiado, pues las mafias consisten en su fortaleza del gobierno, no del mercado libre. Todos los negocios asociados tradicionalmente con el crimen organizado, juego, prostitución, usura, tráfico en drogas, están prohibidos fuertemente o regulados por el Estado. En la anarquía del mercado, los verdaderos profesionales eliminarían a esos competidores sin escrúpulos. Tus compañías de seguridad se convertirán en Estado. Por el contrario, las compañías privadas que proporcionan servicios legales tendrían mucho menos poder bajo la anarquía de mercado que lo que poseen actualmente los gobiernos.
Lo más evidente es que no tendrían ningún poder de imponer o monopolizar el servicio si una compañía de seguros concreta se resistiera a pagar algunas demandas legítimas. Esto se sabría rápidamente y la gente tendría esto en cuenta cuando se relacionara con clientes de una empresa desprestigiada. El miedo que bajo la anarquía de mercado los individuos privados reemplacen a los políticos olvida la verdadera causa de los daños del Estado. Al contrario que los monarcas feudales, los gobernantes democráticos no poseen realmente los recursos, incluyendo los humanos, que controlan. Además, la duración de su gobierno y por tanto el control de esos recursos es muy incierta. Por estas razones, los políticos y otros funcionarios públicos no ejercitan mucho cuidado en mantener el valor de mercado de las propiedades en su jurisdicción. Los accionistas de una empresa privada tienden, sin embargo, todo el interés a elegir el personal y política que maximicen la rentabilidad de la empresa. Todos los errores del Estado, impuestos onerosos, brutalidad policial, guerra total, no son solo monstruosos, sino que son asimismo groseramente ineficientes. Nunca sería rentable para las empresas aseguradoras ilegales anarquistas producir las políticas establecidas por los gobiernos. Niños. La cuestión de los niños es una de las más difíciles. A primera vista apuntemos que es evidentemente que los padres preocupados solo acudirían a esas escuelas y vivirían en esas casas urbanizadas en las que la protección a su hijo fuera de importancia para el personal. Aparte de esto, las prohibiciones básicas de abuso y abandono de los hijos de los padres podrían estipularse en el contrato de matrimonio. Además de cualquier enamoramiento afectado, un matrimonio es en definitiva una sociedad de dos personas y las parejas prudentes indicarían socialmente este acuerdo con todos sus beneficios y obligaciones. Por ejemplo, antes de abandonar su carrera para criar a los hijos de un hombre, una mujer puede requerir un compromiso financiero en caso de divorcio, es decir, la disolución de la asociación. De la misma manera, una cláusula estándar en los contratos matrimoniales podría definir y especificar las sanciones por el tratamiento inapropiado a los niños. Otro punto a considerar es el papel potenciado de la adopción en una sociedad libre. Por mucho que choque a las sensibilidades modernas, habría un mercado de bebés a pleno funcionamiento en el que los privilegios de la paternidad se venderían al mejor postor. Aunque parezca de mal gusto, un mercado así indudablemente reduciría el abuso de niños. Después de todo, los padres abusivos y negligentes son lo que más probablemente ofrezcan a sus hijos en adopción, mientras que las parejas enamoradas se permitirían pagar más generosamente por ellos. El polémico asunto del aborto, igual que otros conflictos en un sistema del derecho privado, se manejaría mediante empresas en competencia estableciendo políticas que mejor se ajusten a los deseos de sus clientes. Aquella gente tan horrorizada por esta práctica podría establecer una comunidad cerrada en la que todos los residentes estén de acuerdo en prohibir el aborto e informar sobre cualquiera que realice uno. Registro de títulos. En la anarquía de mercado, ¿quién definiría los derechos de propiedad? Si alguien entrega dinero para comprar una casa, ¿qué garantías tendría? Es un asunto complejo y yo no soy capaz de concretar, ya que la solución real del mercado dependería de las circunstancias del caso y se basaría en la experiencia legal, mucho mayor que la mía, de toda la comunidad. Puedo, sin embargo, hacer algunos comentarios generales. Sea cual sea la naturaleza abstracta o metafísica del derecho de propiedad, si la tiene, el propósito de los títulos públicos es bastante utilitario. Son necesarios para permitir a los individuos planificar y coordinar eficazmente sus interacciones mutuas. Las empresas especializadas, tal vez distintas de las agencias de arbitraje, mantendrían registros de los títulos de propiedad, ya sea para un área concreta o grupo de individuos. El registro de títulos probablemente se haría a través de una red compleja y jerárquica de dichas empresas. El miedo a agencias sinvergüenzas declarándose unilateralmente como propietarios de todo que es completamente infundado. En la anarquía de mercado, las empresas que publican derechos de propiedad no serían las mismas que las que aplican esos derechos. Más importante es que la competencia entre empresas proporcionaría verdaderos controles y contrapesos. Si una empresa empezara a desobedecer las normas comunitarias establecidas y codificadas en el mercado, se arruinaría.
igual que y indudablemente un fabricante de diccionarios quebraría si sus libros contuvieran malas definiciones. Regresión infinita. Una crítica compleja puede acusarme de que mi propuesta se basa en un argumento circular. ¿Cómo puede la gente usar contratos para definir derechos de propiedad cuando hace falta un sistema de derechos de propiedad para determinar qué contratos son válidos? Después de todo, Smith no puede vender un coche a Jones por cierta cantidad de dinero, salvo que se establezca de antemano Smith es el justo dueño del coche y Jones el dueño de la suma de dinero. Para encontrar la solución debemos dividir el problema en dos partes. Primero deberíamos preguntar, ¿puede el libre mercado ofrecer un fundamento para la interacción social? Creo que las secciones anteriores han demostrado esto, es decir, he demostrado antes que si tuviéramos un sistema de títulos de propiedad reconocido por empresas en competencia, entonces un sistema contractual que gobierne el intercambio de esos títulos formaría una base estable para el derecho privado. Cuestión distinta es preguntar cómo se definen y asignan inicialmente estos títulos. Es un tema amplio y nos ocuparemos de él en la siguiente sección. Pero para ocuparnos del asunto en su relación con la supuesta regresión infinita, consideremos el derecho contractual. El derecho contractual es una rama concreta del derecho, como lo es el derecho penal o el constitucional. Se usa, por ejemplo, para determinar si un contrato entre dos partes o parte obliga legalmente a estas. Ahora no puede establecer un derecho contractual en un sistema anarquista de derecho contractual. ¿No se daría esto por sentado? No. Los compromisos contractuales realizados por individuos contendrían provisiones para todas las contingencias que se gestionan hoy el derecho contractual. Por ejemplo, la compañía de seguros que respalda a un cliente prometía: atenderemos todas aquellas deudas que nuestro cliente no abone, siempre que las obligaciones se hayan expresado en un contrato válido de acuerdo con los términos descritos en el Manual del Derecho Contractual Estándar publicado por la empresa legal ACE. El manual tal vez requiera firma con tinta, supervisión notarial para grandes cifras y que los firmantes de un contrato tuvieran edad y facultades suficientes y no estuvieran bajo la coacción cuando se realiza el contrato. Como en todos los elementos del derecho privado, las reglas concretas que rijan la interpretación del contrato serían determinadas por los deseos de todos, posiblemente en conflicto, y a través de la prueba de pérdidas y ganancias. Finalmente, tengamos en cuenta que el juez final en un caso concreto es el juez. No importa lo voluminosos que sean los libros de derecho o lo evidente que sean los precedentes, todo caso dependerá en último término de la interpretación subjetiva de un árbitro o un juez que debe dar la sentencia. No debemos olvidar nunca que los estatutos escritos como tales no valen de nada si no los emplean personas competentes y equitativas. Solo en un sistema competitivo y voluntario hay alguna esperanza de excelencia judicial. ¿Cómo llegamos allí? El camino hacia una sociedad libre variará según la historia de una región y por consiguiente no nos vale ninguna descripción única. El camino que tomen los anarquistas de mercado de Corea del Norte indudablemente no diferirá de las personas con no diferirá de las personas con ideas similares en Estados Unidos. En el primer país puede producirse un derrocamiento violento de regímenes injustos, mientras que en el segundo una maravillosa posibilidad es una erosión gradual y ordenada. La única cosa que compartía todas esas revoluciones sería un compromiso de la abrumadora mayoría con un respeto total de los derechos de propiedad. Todas las sociedades, sí que importe los despóticos que sean sus gobernantes, deben poseer un grado básico de respeto por los derechos de propiedad, aunque este respeto se deba más a la costumbre que al aprecio intelectual. Toda la gente sabe que es un delito violar o asesinar, hasta los violadores y asesinos saben eso. Esas ideas universales y intuitivas de justicia constituirían el fundamento de un sistema de derecho privado. Este entendido de acuerdo permite evolucionar unos derechos más específicos y contractualmente definidos. El proceso sería continuo, con una etapa de títulos de propiedad codificados y reglas legales formados la base de la
de la siguiente generación de jueces y expertos para su sistematización y extensión. La gente normal comprende que el despilfarro y la insensatez del conflicto renunciaría a mucho y llegaría a grandes compromisos para alcanzar un consenso. Por ejemplo, a pesar de una falta de gobierno formal, los mineros recién llegados durante la fiebre de oro de California respetaron los derechos de los primeros asentamientos, por dar un ejemplo más moderno. Incluso las bandas callejeras obedecen sin titubear las normas en un partido informal de baloncesto, a pesar de la falta de árbitro. En la anarquía de mercado, los individuos libres, mediante su uso de empresas judiciales y de seguros de competencia, generarían un sistema legal, humano y justo. Aquellos individuos antisociales que trastoquen el proceso violando ostensiblemente evidentes derechos de propiedad serían tratados de la forma antes descritas. Positivismo legal. Algunos lectores pueden preguntarse cómo puede proponer reemplazar el sistema de justicia del Estado, cuando no he ofrecido antes una teoría racional de la naturaleza y de los orígenes de los derechos legítimos de propiedad. La respuesta es sencilla: no tengo esa teoría. Sin embargo, sigo pudiendo decir que un sistema de mercado de derecho privado funcionaría mucho más eficazmente que la alternativa al Estado y que las objeciones habituales de la anarquía no tienen fundamento. Existe una extendida desconfianza a permitir que el mercado determine algo tan crucial como, por ejemplo, la prohibición de asesinar. En el mercado es simplemente la taquigrafía de la totalidad de las interacciones económicas de individuos que actúan libremente. Permitir al mercado establecer normas legales significa realmente que nadie utiliza la violencia para imponer su propia opinión a todos los demás. El asesinato no es malo solo porque no cumpla el test del mercado. Por supuesto que no, pero su inmoralidad intrínseca encontrará expresión mediante las fuerzas del mercado. Podemos acordar contractualmente evitar el asesinato y acatar las decisiones de un árbitro si se nos juzga por ese delito. De esta manera, sabemos que no estamos violando los derechos de nadie. Ahora, después de que hayamos llegado a ese acuerdo y estemos seguros en nuestra vida, podemos dejar que los filósofos y teólogos discutan sobre por qué es malo el asesinato. Los investigadores legales que ofrezcan construcciones a priori de las leyes justas indudablemente tienen un mejor lugar en la economía de mercado. Después de todo, sus tratados podrían influir en la sentencia de los jueces. Sin embargo, en este ensayo me centro en las fuerzas del mercado que moldearían el derecho privado, no el contenido de dicho derecho. Aplicaciones. Hasta ahora nos hemos concentrado en los asuntos esenciales de una explicación teórica del derecho privado. Ahora me gustaría poner ejemplos de la versatilidad de un sistema así en una amplia variedad de campos, frente a su rendimiento con la alternativa pública monopolística. Seguridad en los productos. Una de las acusaciones más comunes contra el laissez-faire puro es que un mercado completamente desregulado dejaría a los consumidores a merced de empresarios sin escrúpulos. Se nos dice que sin la supervisión del benevolente gobierno, la comida sería venenosa, los televisores se explotarían, los edificios de viviendas se derrumbarían. Es verdad, concederían a esos críticos que a largo plazo las empresas turbias acabarían desapareciendo. Pero indudablemente quien vende una hamburguesa mortal debería ser castigado inmediatamente por eso, más allá de perder futuros clientes. Igual que en otras áreas del derecho, creo que el mercado se ocuparía de estos tipos de casos a través de acuerdos contractuales. Cuando un cliente compra algo, parte del paquete se lleva una garantía como: si este producto causa daños determinados por una agencia respetable de arbitraje, el cliente tiene el derecho a indemnización por prejuicios. E igual que los individuos probablemente necesitan verse respaldados por una gran empresa de seguridad antes que nadie haga negocios con ellos. También las empresas necesitarían estar aseguradas contra posibles demandas de clientes si quieren atraer clientes. Vamos inmediatamente, que este sistema evita los escenarios de pesadilla ideados por los defensores de la regulación pública. Tomemos el caso de los viajes aéreos. La Federal Aviation Administration garantiza que los aviones tienen un mantenimiento adecuado y que los pilotos descansan, etc.
así que los clientes no tienen que preocuparse acerca de que sus aviones se estrellen. Por el contrario, mucha gente alega que bajo un mercado libre los clientes tendrían que llevar estadísticas de cuántos accidentes tuvo cada aerolínea y tendrían que ser expertos en mantenimiento de aviones para ver qué compañías son las mejores. Pero esto no tiene sentido. Todo lo que necesita quien vuele es asegurarse de que cuando compra un billete de avión parte de lo que compra es un compromiso respaldado por una compañía de seguridad. Que diga si usted muere en un accidente de aviación su aerolínea pagará a su patrimonio millones de dólares. Ahora, como las compañías de seguro irían a perder millones si se estrellaran los aviones de esta aerolínea, son ellos los que contratarían inspectores formados y mantendrían un meticuloso control de los historiales, etcétera. Dirían a las aerolíneas, si avalamos sus compromisos contractuales con los clientes, dirían a las aerolíneas, si avalamos sus compromisos contractuales con los clientes, pero solo si ustedes siguen nuestros procedimientos de seguridad. Permiten a nuestros inspectores revisar sus aviones, desarrollar procesos de la selección adecuada de pilotos, etcétera. Y si violan nuestro acuerdo, les sancionaremos adecuadamente. Como buscan maximizar beneficios, la aseguradora pagará encantada con los esfuerzos preventivos y estos llevan mayores ahorros en los abonos esperados de reclamaciones de muertos en accidentes. Esto contrarresta fuertemente con el sistema actual. La FAA también da directrices, pero ¿cuáles son sus incentivos? Si un avión se estrella, la propia FAA obtendrá más fondos, ya que todos dirían que el accidente demuestra lo terrible que es el libre mercado en los aviones. Las hinchadas de agencias públicas siempre gestionan mal sus recursos, de forma que habrá muchos mandos intermedios e insuficientes inspectores. Lo más importante es que como no hay competencia, no hay puntos de referencia contra el cual comparar la supervisión de la FAA. Algún humilde mecánico podría tener una gran idea para mejorar la seguridad de la aerolínea, pero la burocrática FAA tardaría años en implementarla. Licencias profesionales. Muy relacionadas con el área de la seguridad en el producto se encuentran las licencias profesionales. Utilicemos el ejemplo de la medicina. Sin regulación pública, creen mucho los pacientes estarían en merced de charlatanes. Los ignorantes consumidores se irían al neurocirujano que cobrara menos y las mesas de operaciones sería una carnicería. Para evitarlo, el benevolente gobierno debe establecer directrices respaldadas por armas para limitar a quienes entran en la profesión médica. Por supuesto, esto no tiene sentido. Probablemente aparezcan organizaciones voluntarias que solo permitirían a médicos cualificados entre sus filas. Los consumidores preocupados acudirían solo a aquellos doctores respaldados por organizaciones respetables. Antes de someterse a procedimientos arriesgados e ingerir medicamentos reseteados, los pacientes reclamarían por compromisos contractuales de indemnización en caso de daños. En este caso, van en contra de las compañías de seguros que se aseguran de que los doctores, los que aseguran, están de hecho cualificados. Como pueden perder millones en demanda de negligencia, las aseguradoras serían muy cuidadosas al establecer sus estándares. Este sistema sería mucho más preferible que el actual, tal y como está la Medical Association. Es poco más que un sindicato glorificado que requiere una inmensa escolarización e información para restringir artificialmente el número de doctores para aumentar sus ingresos y los costes sanitarios en general. Sin este monopolio, la AMA sería incapaz de evitar el crecimiento de terapias alternativas, como la hierba que esquivan la actual alianza de conveniencia de grandes farmacéuticas, hospitales y gobiernos. Uno debe darse cuenta asimismo de que los inventos de la Food and Drug Administration que la hacen demasiado conservadora. Si la gente muere a causa de una nueva medicina que haya aprobado la FDA, se le echará la culpa a esta, pero si la gente muere porque la FDA no ha aprobado una nueva medicina, no sería responsable, se echaría la culpa a la propia enfermedad. Por consiguiente, muchas medicinas que parcialmente salvarían vidas se están negando ahora mismo a pacientes que están muriendo. En un mercado puramente libre, permitieran a los pacientes que tomaran las medicinas que quisieran. Control de armas.
Me doy cuenta de que muchos libertarios encuentran ciertos aspectos de mis sistemas un poco desconcertantes. Sin garantías incondicionales de derechos abstractos, parece que siempre habría un peligro de que el Estado se colara por la puerta de atrás. En lugar de dar vuelta a estos asuntos, daré mi mejor ejemplo que puedo pensar para mostrar la diferencia entre la aproximación convencional libertaria y la mía, el control de armas. Como veremos, no creo que mi postura sea incoherente con el credo libertario, pero creo que al menos inicialmente resultará incómoda para muchos libertarios. La discusión habitual sobre el control de armas es esta. Los oponentes dicen que el control de armas dejaría a la gente indefensa ante los delincuentes y deja a los ciudadanos a merced de sus gobernantes. Solo cuando alguien haya utilizado realmente su arma contra inocentes puede acudirse al derecho. Sin embargo, los defensores del control de armas argumentan que esa postura es demasiado dogmática. Sin duda, algunas medidas preventivas están justificadas por el interés público. Como en la mayoría de los debates dentro del contexto de un sistema legal público, creo que ambas partes tienen un argumento legítimo. Sin duda, no podemos confiar, por otro lado, que me encuentro un poco tonto argumentando que la gente debería poder acumular armas atómicas en su sótano. Una interpretación estricta de muchos argumentos libertarios significaría justamente esto. Por suerte, el sistema de derecho privado que he descrito no permite eludir este aparente dilema. Recordemos que las sanciones por daños y asesinatos estarían establecidas por compromisos contractuales suscritos por aseguradoras. La gente dejaría entrar a su propiedad a Joe Smith porque sabría que si daña algo bien pagaría directamente los daños o haría su compañía de seguros. Asegurarse su dinero cobrando primas adecuadas ajustadas al cliente concreto. Si Joe Smith fue considerado en el pasado el culpable sobre comportamientos violentos, sus primas de seguro estarán proporcionalmente más altas. Pero hay otros factores que tendrían en cuenta una compañía de seguros al establecer primas aparte de su comportamiento pesado, y uno de esos factores sería indudablemente qué tipo de armas tiene este cliente en su casa. Después de todo, si la aseguradora va a acordar pagar, digamos, 10 millones de dólares en patrimonio de alguien, si Joe Smith mata, estaría muy interesado en saber si Smith tiene escopetas recortadas o, no digamos, armas atómicas en su sótano. Quien mantenga esas armas es mucho más probable que dañe a otros. En lo que respecta a la aseguradora, y por tanto sus primas se serían proporcionalmente más altas. De hecho, el riesgo de que un cliente le tuviera armas nucleares o químicas o biológicas, etcétera, sería tan grande que probablemente no se le ofrecería ninguna póliza. Esta postura es superior a la gubernamental. Las armas verdaderamente peligrosas se restringirían a las personas dispuestas para pagar altas primas, a sociedades con su propiedad. Los niños no podrían comenzar bazucas en la tienda de la esquina. Por otro lado, no habría ese peligroso deslizamiento que hay ahora con todo el control público de armas. Nunca temeríamos que se prohibieran todas las armas, ya que los aseguradores buscarían estrictamente beneficio y sería mucho más rentable permitir a la gente tener armas de fuego y pagar primas ligeramente superiores. Como todos los contratos bajo mi sistema, los que regulen las armas serían completamente voluntarios, sin implicar ninguna violación de los derechos libertarios. La aseguradora no está obligado a la gente a renunciar a sus bazucas. Todo lo que dice es, si quieres que las garanticemos en tus contratos con otros, no puedes poseer un bazooka. Las aseguradoras son las justas propietarias de su dinero, así que queda perfectamente dentro de sus derechos de hacer la solicitud. Esto es mucho más preferible que el sistema público en el que no hay responsabilidad. Si los políticos prohíben armas, hacen que miles de personas sean víctimas de delitos, no les ocurre nada. Pero si una aseguradora hace demandas no razonables de sus clientes, estos se cambiarían a una empresa diferente y quedarían rápidamente fuera del mercado. Delincuentes peligrosos. El supuesto equilibrio entre libertad individual y seguridad pública también se ejemplifica en los debates sobre tecnicismos legales. A los conservadores les gusta quejarse de los casos en que un conocido asesino queda libre por un juez compasivo.
sencillamente porque la policía obtuvo una confesión por la fuerza o olvidó leer el sospechoso de sus derechos. Progresista, como Alan, responden que aunque sea una desgracia es necesario para mantener a raya a la policía. Igual que el control de armas, simpatizo con ambos lados en este debate, y de nuevo pienso que mi sistema puede evitar ambos tipos de absurdos. Para verlo, supongamos que por alguna arbitrariedad un asesino claramente culpable no ha violado técnicamente ninguna provisión contactual. O supongamos que un árbitro que solo juzgaría casos de asesinatos a causa de su experiencia pasada en otros casos, por alguna razón dicta una sentencia absurda y se encuentra a alguien inocente de asesinato a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. Como es técnicamente inocente, el asesino no tendría que pagar daños al patrimonio de la víctima. Sin embargo, las normas que gobiernan este episodio se revisarían rápidamente para impedir que se repita. Las empresas privadas tendrían una presión mucho mayor que los monopolios públicos a la vista de esa mala publicidad. Hay otra diferencia. Bajo un sistema público, alguien es culpado por un tecnicismo queda impune, pero bajo el sistema de derecho privado que he descrito, la compañía aseguradora del asesino seguirá pudiendo aumentar la prima que cobra. No importa si el cliente ha sido condenado realmente por un delito, su única preocupación sería la probabilidad de la fuerza que sería condenado por un delito distinto en el futuro. ¿Por qué entonces tendría que pagar los daños? Este análisis también resuelve el tema de la libertad condicional. Aunque la mayoría de los delitos implicarían indemnificación y indemnización financiera, en lugar de encarcelamiento, seguiría habiendo individuos que serían demasiado peligrosos como para que se les permitan dar suelto. Las aseguradoras determinarían este límite. Mientras una empresa estuviera dispuesta a pagar cualquier daño que un criminal pudiera cometer en el futuro, la gente le ofrecería trabajar, le dejaría alquilar una habitación, etc. La rehabilitación sería así un gran interés financiero para las empresas para aumentar su total de clientes pagadores. Por otro lado, las personas verdaderamente peligrosas no tendrían libertad condicional. Ahora mismo, el gobierno hace que psicólogos y otros expertos decidan cuándo deberían volver a la calle delincuentes sexuales y asesinos. Como no tienen responsabilidades, esos intelectuales de su torre de marfil a menudo prueban sus teorías en las desafortunadas víctimas de los criminales reincidentes. Conclusión. Este ensayo ha explicado esquemáticamente la mecánica de un derecho de mercado puramente voluntario. El tema principal que lo recorre es que la competencia y la responsabilidad obligarían a verdaderos expertos a tomar decisiones importantes que deben realizarse en cualquier sistema legal. Es un mito estatista que la justicia deba producirse por medio de una institución monopolística de violencia organizada. Los argumentos de este ensayo son necesariamente incompletos. Sin duda hace falta pensar más antes que sea viable cambiar a una anarquía de mercado. Sin embargo, pido al lector que resista la tentación de rechazar mis ideas como con imposibles sin especificar antes en qué sentido funciona el sistema legal público. Una ilustración de Robert Brougham. La defensa privada. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que hace falta un gobierno que nos proporcione un servicio esencial como es la defensa militar. La gente de mente abierta puede que sea sinceramente receptiva a argumentos de mercado libre, pero aún así consideran que todos los ingeniosos anteproyectos para un orden social anarquista son demasiado ingenuos porque aparentemente una comunidad basada en relaciones voluntarias estaría indefensa ante los estados vecinos. Este ensayo expone que dicho punto de vista, aunque está muy extendido, es completamente falso. No hay nada intrínseco en la defensa militar que necesite de la provisión del Estado. El mercado libre puede proporcionar una defensa más barata y efectiva que la del Estado. Resulta estúpido y temerario confiar en el Estado en la protección de la vida y las probabilidades de los civiles. Las fuerzas de defensa privada disfrutarían de una gran ventaja incluso en los combates más desiguales, masacrarían a sus adversarios gubernamentales. El seguro. En una sociedad anarquista comprometida con la santidad de la propiedad privada y de los contratos, las compañías de seguros supervisarían con toda responsabilidad los servicios de defensa. Para ver cómo actuaría en este mercado, sería útil establecer una comparación. Imagínese una gran ciudad, situada sobre una falla geológica. Los habitantes sufren a menudo importantes terremotos que matan a docenas de personas y que causan miles de millones de pérdidas por daños de la propiedad.
Para hacer frente al riesgo del desastre, las personas contratan seguros de vida y de propiedad y pagan una prima estipulada, mientras que las compañías de seguros se comprometerían a indemnizar el patrimonio de cualquiera que sufran daños físicos o pérdidas durante un terremoto, según los términos precisos que se especifiquen en el contrato. La fuerza de la competencia mantendría los precios de estos seguros a un nivel razonable. Los actuarios de seguros pueden estimar los costes que se esperan en cada periodo de cobertura y, por lo tanto, calcular las primas mínimas que permitan a la aseguradora ni ganar ni perder a la larga. Si la tasa de mercado supera estos precios mínimos, nuevas empresas tendrán un incentivo para entrar al mercado de los seguros y de cosechar los beneficios. Su entrada bajaría las primas hasta un nivel que un actuario consideraría justo. La fuerza de la competencia mantendría los precios de estos seguros a un nivel razonable. Los actuarios de seguros pueden estimar los costes que se esperan en cada periodo de cobertura y por lo tanto calcular las primas mínimas que permiten a la aseguradora ni ganar ni perder a la larga. Si la tasa de mercado supera estos precios mínimos, nuevas empresas tendrían un incentivo para entrar al mercado de los seguros y cosechar los beneficios. Su entrada bajaría las primas hasta un nivel que un actuario consideraría justo. Es crucial darse cuenta que el comportamiento de los habitantes influye mucho en la vulnerabilidad ante los terremotos y, por lo tanto, en el coste total que paga una aseguradora después de cada desastre. Se pueden diseñar edificios, carreteras y puentes con varios niveles de integridad estructural y de costes de construcción. Cuanto mejor es el diseño, más cuesta. Mediante su sistema de primas, las compañías aseguradoras incentivarían los diseños más seguros y por lo tanto estarían financiados los altos costos. De este modo, los negocios que deseen ganancias construirían edificios e infraestructuras que exhiban una combinación óptima entre la durabilidad y precio, sin necesidad ninguna de ordenanzas ni inspectores gubernamentales. Además de adelantar diseños más robustos, las aseguradoras podrían recurrir a expertos para reducir su riesgo. Podrían emplear equipos de sismólogos que pronostiquen cuándo va a haber un terremoto y publicar los pronósticos como un servicio a sus clientes. Para los clientes pobres, que no pueden servir costearse vivir en un edificio a prueba de terremotos, las compañías aseguradoras podrían construir refugios y exigir a los aseguradores que evacúen a sus edificios y se dirijan a los refugios en casos de emergencia. En general, una aseguradora gastará con gusto sus recursos para proteger a sus clientes y sus propiedades siempre cuando los reclamos de garantía se reduzcan suficientemente para justificar los gastos. Al igual que el mercado libre puede proporcionar una solución óptima a los peligrosos terremotos, también puede proporcionar la mejor protección frente a los ejércitos extranjeros. Las guerras, como los terremotos, conllevan a la muerte y destrucción. En el narcocapitalismo, las compañías de seguros también ofrecerían la cobertura de estas pérdidas, y por lo tanto tendrían un gran interés financiero en impedir y repeler los ataques militares. La financiación. Es bastante fácil imaginarse un sistema de correo privado e incluso de construcción de autopistas. Por el contrario, la defensa en el mercado privado presentará un obstáculo conceptual, puesto que no está claro cuál sería el equivalente voluntario de las tasas al gobierno y a los gastos militares. La defensa ante agresiones extranjeras es un bien común clásico, y por eso es, al parecer, una candidata perfecta para la prohibición del gobierno. Sí poder arrancar los ingresos de los ciudadanos. ¿Cómo van las empresas privadas a recaudar fondos necesarios para tener un ejército moderno? Después de todo, cualquier ciudadano se negaría a comprar el producto, pero disfrutaría de la protección que han hecho posible las contribuciones de sus vecinos. En el nivel práctico, un consolidado ataque por parte de un estado vecino aniquilaría a cientos de pequeños ejércitos descentralizados. El marco descrito en la primera sección elude estas dificultades aparentes. En una sociedad libre, no son las personas de a pie, sino las compañías de seguro las que compondrían servicios de defensa. Se compensaría cada dólar de pérdidas que haya causado una agresión extranjera y, por lo tanto, las aseguradoras intentarían proteger las propiedades de sus clientes como si fueran las suyas propias, debido a una economía de escala. Unas pocas empresas dominantes se encargarían probablemente de la cobertura de grandes zonas geográficas,
garantizando así precios estándar y una defensa coordinada. Resultaría útil explicar con detalle esta hipotética consolidación. Supongamos que empezamos una sociedad anarquista inicial sin ningún servicio de defensa. Imagine que un voluble país vecino amenaza con invadirnos y conquistarnos. Los habitantes de esta sociedad libre contratan seguros de vida y de propiedad, de tal modo que el total de reclamaciones que seguirían una invasión se estima en $1 billón. Las aseguradoras contratan asesores geopolíticos y creen que el riesgo anual de ataque es del 10%. Entonces, deberían ganar aproximadamente $100.000 millones en primas para cubrirse las espaldas. Si la sociedad está compuesta por 10 millones de personas, los gastos per cápita en seguros ante una agresión extranjera son de $10.000. Además del alto precio, los habitantes aún estarían indefensos. En esta sombría situación, un ejecutivo de compañía de seguro AS se le ocurre una gran idea que puede socavar a sus rivales y ofrecer el mismo nivel de cobertura por, digamos, unos $5.000 por persona, la mitad que sus competidores. Si gasta parte de sus ingresos en defensa militar, podría permitírselo, y así bajaría la probabilidad de una conquista extranjera. Pagaría, por ejemplo, $40.000 millones al año a agencias de defensa privada para mantener helicópteros, tanques, personal cualificado, etc., y estar en alerta permanente para repeler cualquier ataque. Si estas preparaciones redujeran la probabilidad de una invasión extranjera a tan solo, digamos, la mitad de 1% al año, entonces pagaría en beneficio propio. El ejecutivo ingenioso conseguiría grandes beneficios y coparía el mercado militar mientras que los habitantes disfrutarían de más protección y de primas más bajas. Con la propiedad, a salvo de una expropiación extranjera, se estimularía el crecimiento de la población y de las inversiones, y por lo tanto se conseguirían mejores economías y de recortes de la prima. Gorrones. ¿Evita realmente el sistema expuesto el problema perenne de la defensa privada? Es decir, ¿puede superar el problema de los aprovechados los gorrones? Después de que la seguridad AS firmara contratos a largo plazo con agencias de defensa, ¿qué detendría a una empresa rival, según los Goron, de cometer una competencia desleal? Después de todo, la probabilidad de daños de propiedad es la misma para todos los clientes de ambas agencias, pero aún así, Gorron no destinará ni un centímetro a gastos militares. Este razonamiento es perfectamente válido, pero los argumentos de la defensa primada permanecen fuertes. En primer lugar, los clientes de una aseguradora no son homogéneos, y por consiguiente el mercado en defensa es mucho más grumoso de lo que asumen los modelos económicos estándar. Aunque arriba se discutieron las primas por cabeza, solo era para que el lector se hiciera una idea aproximada de los gastos probables. En realidad, las grandes empresas proporcionarían la mayoría de los ingresos a la industria aseguradora. Las pólizas para complejos industriales, bancos, rascacielos empañarían las de las personas. En consecuencia, no existirían las negociaciones de pesadilla que tanto preocupa a los escépticos de la defensa privada. El brillante ejecutivo de seguros AS sería perfectamente consciente de las consideraciones mencionadas arriba. Si fuera necesario, solo firmaría contratos a lo largo plazo y los haría depender de la admisión de un mínimo de clientes. En otras palabras, haría una oferta a las grandes empresas, pero las tasas especiales más bajas solo se aplicarían si venden un cierto número de estas pólizas. Es verdad que el remedio propuesto es bastante impreciso. Hay muchos temas interesantes sobre el proceso de negociación de estas grandes empresas, estudia- estudiados en conjunto con la teoría de juegos y sobre cómo se dividirían los costes de defensa entre ellas. Pero no se confunda, la defensa militar tendría fondos suficientes por la simple razón de que los accionistas de las compañías pudientes no son para nada arriesgados cuando se trata de dinero. Debido a su tamaño, las grandes compañías no podrían ignorar su efecto en la preparación militar. Además, ciertos tipos de propiedad como aeropuertos, puentes, autopistas, centrales eléctricas y, por supuesto, equipamientos militares serían objetivos mucho más probables durante un ataque extranjero, y por lo tanto sus propietarios constituían grupos incluso más pequeños para beneficiarse desproporcionalmente de los gastos de la defensa.
Esta heterogeneidad debilitaría más todavía el carácter excedente de los servicios de defensa y, por esto, sería mucho más fácil llegar a un acuerdo eficaz. A aquellas compañías que pagaron más les puede parecer un acuerdo injusto. No obstante, siempre habría un acuerdo. Puede que los mayores contribuidores publiciten este hecho, al igual que las grandes empresas realizan ostentosas donaciones para demostrar la calidad. Así vemos que los grumos de una industria de defensa realista mitigan el impacto de las externalidades positivas, los excedentes de los gastos militares, debido a que unas pocas industrias cruciales pagarían por un nivel de defensa básico. Aunque haya más contribuciones, el único daño que podría causar un gorrón sería cargar a algunas compañías injustamente. En cualquier caso, ni siquiera es obvio que existan gorrones de manera generalizada. Como ahora expondré, los servicios de defensa pueden restringirse a los clientes que pagan, después de todo. Antes tratamos una invasión extranjera como una oferta de todo o nada. O el Estado vecino conquista la sociedad anarquista rápidamente o se le impide atacar de manera eficaz. En realidad, las guerras pueden quedarse mucho tiempo en tablas. Durante esas largas batallas, las aseguradoras serían evidentemente capaces de distribuir sus fuerzas militares de tal manera que la protección gratuita de los que no son clientes sea mínima. Todavía más evidente es que los escoltas marítimos solo protegían los buques de sus clientes. El resto de los barcos quedarían a merced de las armadas extranjeras. Las defensas antiaéreas y los misiles solo protegerían las regiones en las que sus clientes tengan propiedades. Y por supuesto, los propietarios de bienes inmuebles en la frontera pagarían siempre por su protección, a no ser que las agencias de defensa muevan los tanques y las tropas hacia el interior a una zona más defensiva. Los gastos militares del gobierno frente a los gastos de la defensa privada. La anterior reflexión demuestra que las personas que viven en una anarquía de mercado pueden superar el problema que suponen los gorrones y reunir los fondos necesarios para su propia defensa. Sin embargo, existe una objeción simétrica que normalmente se pasa por alto. Es verdad que los impuestos coactivos permiten al gobierno hacerse con un presupuesto militar inmenso, pero esta ventaja los gastos del gobierno frente a los de defensa privada. La anterior reflexión demuestra que las personas que viven en una anarquía de mercado pueden superar el problema que suponen los gorrones y reunir fondos necesarios para su propia defensa. Sin embargo, existe una objeción simétrica que normalmente se pasa por alto. Es verdad que los impuestos coactivos permiten al gobierno hacerse un presupuesto militar inmenso, pero esta ventaja está más que compensada por la tendencia del gobierno a despilfarrar los recursos. En cualquier comparación significativa entre el presupuesto del gobierno y el de la defensa privada, es necesario multiplicar varias veces el de este último puesto que las agencias privadas pueden comprar equipos militares equivalentes a tan solo una fracción del precio de lo que pagan los gobiernos. Todo el mundo sabe que los gobiernos despilfarran el dinero y que los gastos militares siempre constituyen una gran parte de los gastos totales. Como a menudo sus operaciones se llevan a cabo en territorio extranjero y en secreto, un ejército puede gastar sus fondos casi que sin responsabilidad. Cuando un informe de auditoría reveló que el Pentágono estadounidense se había gastado $600 en cada retetre, los contribuyentes se escandalizaron. Lo que poca gente sabe que esto es un ejemplo típico. Debido al monopolio del gobierno, nadie sabe cuánto debería costar un F-14 Tomcat, y por lo tanto la etiqueta de $38 millones no sorprende a nadie. Este último punto es importante, así que quiero dejar claro que esto se debe a la naturaleza del gobierno, no solo a las cualidades de la historia. Si un gobierno recauda sus fondos gracias a los impuestos, debe justificar este robo gastándose el dinero en un bien común, excepto en los regímenes más despótatas que los gobiernos no pueden simplemente embolsarse el dinero. Por lo tanto, ningún funcionario del gobierno tiene alicientes personales para identificar y eliminar derroches. En una anarquía de mercado, sin embargo, los servicios de defensa se venderían en el mercado libre. La competencia feroz entre los proveedores y la conciencia de los costes entre los compradores mantendría los precios de retretes y casas de combate los más bajos posibles. El cálculo económico.
Las dos primeras secciones demuestran que el mercado libre puede proporcionar defensa militar como cualquier otro servicio. Para valorar la tremenda ventaja que esto otorga a una sociedad anarquista sería útil examinar el primero la superioridad en tiempos de paz de la industria privada frente a la planificación gubernamental. Con este fin reseñaremos la crítica al socialismo. Los oponentes tradicionales del socialismo alegaban que no ofrecía suficientes incentivos al trabajador medio y que, al no estar obligados a pagar, las personas pagarían y el rendimiento sería mucho más bajo que una economía capitalista. Solo si se desarrolla un nuevo hombre socialista que disfrute trabajando para sus camaradas tanto como para él mismo podría surtir el efecto un sistema socialista. Esta crítica, aunque válida, no acierta en la esencia del problema. Hizo falta que Ludwig von Mises explicara en 1922 el verdadero defecto del socialismo. Sin precios de mercado como medio para la producción, los planificadores gubernamentales no pueden realizar un cálculo económico y por lo tanto no tienen ni idea literalmente de si los recursos de la sociedad se usan con eficacia. En consecuencia, el socialismo presenta problemas tanto en los incentivos como de los conocimientos. Para igualar los resultados en una economía de mercado, los planificadores socialistas tendrían que ser no solo ángeles comprometidos con el bienestar común, sino también dioses capaces de realizar cálculos sobrehumanos. Los artículos de producción se crean combinando de varias maneras una cantidad limitada del trabajo, materias primas y recursos capitales. Una función primordial de un sistema económico es determinar qué artículos deben producirse y en qué cantidad, y cómo, con estos recursos limitados, la economía de mercado soluciona este problema mediante el establecimiento de la propiedad privada que implica libre empresa y libertad de precios. Los que tengan trabajo, capital y materias primas, que son los medios de producción, son libres de vender su propiedad al mejor postor. Los empresarios son libres de producir y vender todos los artículos que quieran. La evaluación final de pérdidas y ganancias impone un orden en este aparente caos. Si un fabricante gasta sistemáticamente más de lo que gana, quebrará y no volverá a influir de la manera en la que usan los recursos de la sociedad. Por otra parte, el fabricante con éxito crea valor para sus consumidores, al comprar recursos a un cierto precio y transformarlos en artículos que valen más en la economía de mercado. Esto se recompensa con beneficios, que permite al fabricante en cuestión influenciar más en cómo se usan los escasos recursos de la sociedad. Nada de esto sucede en el Estado socialista. Incluso si desean de verdad la felicidad de sus súbditos, los planificadores gubernamentales descerrarían los discursos de los que disponen. Sin el examen de pérdidas y ganancias no tendrían datos en los que basarse y por lo tanto operarían a oscuras. La decisión de fabricar más zapatos y menos camisetas o viceversa sería completamente arbitraria. Además, las personas que decidirían el destino de los recursos de las sociedades se elegirían mediante un proceso político, no por sus méritos en el mercado. La defensa privada frente a la gubernamental. Las ventajas generales de la que disfruta la industria privada frente a la planificación gubernamental funcionan igual de bien en el campo de la defensa militar. Debido a que el ejército coacciona para conseguir fondos, la conexión entre la producción y la satisfacción de los clientes se rompe. Gracias a su monopolio, las fuerzas armadas de un estado pueden tropezar indefinidamente y no tener un punto de referencia con el que compararse. Incluso en un estado limitado cuyos súbditos disfrutan de una gran libertad económica, las fuerzas armadas constituyen un enclave socialista. Para entender los problemas planteados, imagínense la situación que afrontó Joseph Stalin durante la Segunda Guerra Mundial como dictador absoluto. Stalin tenía a su disposición todos los recursos, incluidos los humanos, de la Unión Soviética. Necesitaba usar dichos recursos para lograr sus metas. Las más importantes, suponemos, era de asegurar y extender su mandato. Algunas de sus decisiones fueron bastante obvias. Es evidente que Stalin necesitaba de recurrir al régimen nazi y que para esto tenía que derrotar al ejército alemán que sitiaba en Stalingrado antes de rendirse. Sin embargo, mientras que nosotros especificamos cada vez más las decisiones que toma Stalin se vuelven menos claras.
Si debería destinar todo el acero disponible a la producción del equipo militar, ahora mismo no hacen falta tractores, pero de este acero, ¿cuánto hay que destinar a los aviones, a los tanques, de qué modelos, al mortero, a las bombas o a las carreteras que hacen falta para trasladar material al frente? Sí, todos los civiles, jóvenes y viejos y enfermos y saludables, deberían dedicar sus vidas para detener a los unos. Pero ¿cuánta gente debería atraer al enemigo, trabajar en fábricas de combustible, cavar trincheras alrededor de la ciudad o buscar comida para sobrevivir al invierno? Incluso decisiones tácticas y estratégicas como estas que toman todos los comandantes militares suelen dejar el mismo sabor de boca si un tirador certero como Basil Saitev debería usarse como francotirador, no como piloto de un bombardeo ni como granjero. Pero ¿cómo se puede aprovechar mejor a Basil? ¿Se le debería dar la orden de matar a tantos alemanes tan rápidos como pueda? Por supuesto que no, ya que con cada tiro revela su posición, pero también sería demasiado conservador hacerles aguardar meses con la esperanza de tener tiro a un general. Es evidente que Stalin o sus subordinados deben tomar todas estas decisiones y miles como esta, en gran parte mediante conjeturas arbitrarias. El objetivo en tiempos de guerra de expulsar al enemigo no se diferencia nada del problema en tiempos de paz de producir comida. En ambos casos, las acciones de Stalin llevaron a la muerte de millones de personas de su propio pueblo. Al igual que el mercado libre en la agricultura habría impedido el hambre, el mercado libre en defensa habría impedido tantísimas víctimas. La defensa privada. Los cálculos económicos permiten a los empresarios juzgar si un proyecto ha resultado rentable, permite que las empresas de éxito se expandan y hace que las operaciones fallidas se disuelvan. El mercado se readapta constantemente a nueva información, las condiciones de suministro, la demanda de los consumidores, los conocimientos técnicos. Ahora que entendemos cómo evaluarán una aseguradora de el éxito militar de manera objetiva y cuantitativa, es fácil darse cuenta de las ventajas de la defensa privada. En una situación comparable a la batalla de Stalingrado, una comunidad anarquista reaccionaría de la forma más efectiva dentro de lo humanamente posible. Las, compa- las compa- las compañías aseguradoras determinarían el valor relativo de varios objetos militares y pondrían precios a sus cabezas. Las personas que contarían con sus propios recursos espontáneos intentarían varias técnicas para realizar este servicio. Quizás algunos comprarían tanques y contratarían a los hombres que atacasen a los alemanes de cara. Otros a lo mejor contratarían francotiradores que les dispararan desde lejos. Quizás otros comprarían morteros y lanzarían bombas. Quizás otros contratarían propagandistas y ofrecerían sobornos para atraer a los desertores. Con el tiempo, solo las mejores empresas de defensa sobrevivirán. Expandirán su funcionamiento, aumentando la eficacia general del esfuerzo bélico. Debido a que funcionarían bajo un sistema de derechos de propiedad, tendría que comprar todos los recursos, incluido el trabajo. Esto asegurará que los recursos que utilicen de la mejor manera posible, por ejemplo aquellas zonas fronterizas a las que les haga falta urgentemente soldados o munición, subirán sus sueldos o precios, evitando así la arbitrariedad del suministro y despliegue de las tropas gubernamentales. Incluso, si para reducir el coste de las transacciones y maximizar el tiempo de redacción, una sola empresa monopolizase la defensa de una región, todavía tendría que llevar una contabilidad interna de costes y calcular la rentabilidad de sus diversas sucursales. Lo que es quizás más importante, la libre competencia aseguraría que se recompensara y se implementaran inmediatamente los avances tecnológicos y estrategios. Por el contrario, un ejército militar depende de una cadena burocrática de mando donde la innovación, especialmente la extranjera, se refrena. En un sentido muy real, una confrontación militar entre una sociedad estatista y una sociedad libre sería una guerra entre pocas cabezas y millones de ellas. Manzanas y naranjas. Esta discusión teórica seguro que provoca que los cínicos comenten: me gustaría ver qué harían tus compañías de seguros si se enfrentasen a una división de tanques militares Panzer. Pero preguntas de este tipo no son las adecuadas. Se ha demostrado que un sistema de defensa privada es el más eficaz.
No que sea invulnerable, si una pequeña sociedad anarquista sería incapaz de repeler la fuerza total de la Alemania nazi, pero a una pequeña sociedad estatista le iría mucho peor. De hecho, el ejército de Hitler sí que aniquiló a bastantes ejércitos gubernamentales. La experiencia. Uno podría preguntarse si los particulares sabrán tanto sobre los temas militares como los profesionales del gobierno. Está claro que Colin Powell sería un mejor general que Bill Gates. Este hecho se basa en el estado de monopolio del ejército estadounidense. Si se les permite a los particulares competir con los generales del Pentágono, se demostraría la incompetencia de los últimos. Un accionista cualquiera no es ningún experto en deportes profesionales ni en cocina extranjera, y, aun así, la propiedad privada todavía produce excelentes clubes de béisbol y restaurantes franceses. Los ejecutivos espabilados contratan a otros para que identifiquen a personas con talento. Los servicios de espionaje. Incluso si en otra época un ejército sujeto a derechos de propiedad y a un contrato salió bien parado de una guerra, ¿qué pasaría en una guerra moderna con su justificado espionaje? ¿Podría haber espías anarquistas? Las agencias de defensa privada reunirían información al igual que cualquier otra empresa, contratarían analistas e investigarían de cualquier forma legalmente posible. Es de suponer que los ordenadores más potentes y los decodificadores más más inteligentes se encontrarían en una sociedad de anarquistas. Las pérdidas, si es que hay, causadas por la prohibición de las escuchas y torturas se recuperarían eficazmente con creces. En este tema hacemos notar que, probablemente, el contraespionaje estaría muy limitado. Las agencias de defensa tendrían varios compradores importantes y funcionarían en el libre mercado. Por lo tanto, necesitarían publicitar lo que pueden hacer sus productos. Sin embargo, esta transparencia es una ventaja. ¿Qué mejor forma de evitar una derrota militar que demostrar a los enemigos potenciales lo avanzado que es un rival anarquista? Las agencias de defensa de una sociedad libre no tendrían nada que ocultar a los gobiernos. De vida o muerte. Debido a la naturaleza de la defensa militar, el mecanismo de ensayo y error del mercado libre no es el más adecuado. Una nación puede tardar años en prepararse para una batalla sin saber la calidad de sus esfuerzos. Por lo tanto, una invasión sorpresa aniquilará a todos los defensores privados antes de que tuvieran la oportunidad de adaptarse. Esta situación es diferente a la de una normal, en la que las transacciones diarias permiten experimentar varias técnicas y descartar lo que no es eficaz. Para hacer frente a esta objeción, debemos recordar que las agencias de defensa privada, al contrario que sus equivalentes gubernamentales, no tienen por qué restringirse a sus clientes regionales. Una agencia de defensa multinacional podría proporcionar casas de combate a varias compañías de seguros de diferentes partes del mundo, aunque puede que se oculten estrategias y entrenamientos inadecuados. Como mucho, solo se perdería una de las franquicias de la agencia. Las demás estudiarían el incidente y aprenderían a evitarlo. En dicho entorno, los estrategas militares de todo el planeta colaborarían con el nuevo arte de la defensa, mientras que los planificados gubernamentales guardaban sus precios secretos y protocolos a las agencias anarquistas. Contratarían a las mentes más brillantes y mejores, rotarían el personal al experto de una región a otra, entrenándolas a otras, entrenándoles con las tácticas y equipos más recientes. Las armas de alta tecnología se almacenarían en lugares centrales y se prestarían a las sociedades anarquistas que estén bajo una amenaza inminente de ataque. Compartir así las armas, impensable entre ejércitos gubernamentales, excepto en circunstancias más extremas, reduciría aún más los gastos de la defensa privada. Armas nucleares. Los argumentos a favor de una defensa privada deben lidiar con la posibilidad de un chantaje nuclear. En las guerras modernas parece que solo una nación que pueda amenazar de manera creíble a sus oponentes con la aniquilación está a salvo a ser atacada. Una sociedad anarquista probablemente no fabrique ni siquiera posee armas nucleares. En primer lugar, el término defensa se usa de manera consciente en ese estadio. No es el eufemismo que usa el gobierno en su propaganda, debido a que no ganarían nada conquistando otro país, ya que esto constituiría un robo y serían procesados por un tribunal anarquista. Los propietarios de las agencias de defensa no tendrían ninguna razón para gastar dinero en armas tan poco apropiadas para la defensa táctica.
La precisión de las armas sería de primordial importancia porque las batallas se llevarían a cabo cerca o entre clientes de las agencias de defensa. Otro factor quizás más importante es que a las agencias de defensa seguramente se les prohibirá la destrucción masiva de manera general. El sistema jurídico anarquista funcionará con los mismos principios de contrato voluntario en que la industria de la defensa. Las aseguradoras avalarían a las personas y se comprometerían a indemnizar a cualquiera víctima de su cliente. En un intento de reducir sus responsabilidades, las compañías exigirían ciertas concesiones a sus clientes. Es difícil imaginar que una aseguradora que tenga que pagar, digamos, $1.000.000 por cada persona inocente que mande la agencia de defensa X, si dicha agencia posee un arsenal de bombas de hidrógeno. A pesar de la probable falta de armas nucleares, la sociedad anarquista sigue siendo una opción viable. Después de todo, existen sociedades estadistas que sobreviven sin artefactos nucleares. La sociedad anarquista sería por naturaleza una vecina inofensiva. Ningún estado temería del ataque de un ejército anarquista y, por lo tanto, no habría necesidad de dar primer golpe como hicieron los japoneses en Pearl Harbor. Sin impuestos, normas, aranceles o cuotas de inmigración, las sociedades anarquistas serían de gran valor para todos los gobiernos importantes. Seguramente la protegerían de la intimidación nuclear. Las elecciones de la historia. Los registros históricos respaldan nuestra discusión teórica. Las campañas militares de gobierno se caracterizan por errores garrafales que resultarían cómicos si no fueran tan trágicos. La única razón por la que ciertas potencias como Estados Unidos mantienen un aura dominante es que solo se enfrentan a otros gobiernos. Hasta ahora nos hemos centrado en los ejércitos gubernamentales per se. En realidad, un Estado obstaculiza todas sus funciones con controles de guerra, debilitando más aún la eficacia militar. Los controles de precios no solo irritan al consumidor a través de cartillas de racionamiento, sino que también reducen el rendimiento. Las guerras modernas se ganan con materiales. No es ninguna casualidad que las naciones más libres sean las que más ganan guerras. Que los abusos de los derechos deban tratarse del mismo modo es un mito estatista. Bernard de Jubernet, en su clásico Sobre el poder, explica que el resto de los países europeos más remedio que establecer el servicio militar obligatorio como respuesta a Napoleón. Sin embargo, este ejemplo solo pone en manifiesto la deprimente imaginación de los planificadores del gobierno. Sin duda, una sociedad anarquista fuerte habría usado su superioridad tecnológica e industrial para suministrar a un ejército voluntario fortaleza, cañones, caballos y armaduras protectoras suficientes para repeler a unos reclutas mal equipados y peor entrenados. El ejemplo de Francia combatiendo con el resto de potencias europeas no es adecuado. Si un ejército gubernamental ataca a la sociedad anarquista, la situación se parecía a la guerra de Vietnam, con los roles tecnológicos cambiados. Habría un choque de culturas parecido al encuentro de Pizarro con el emperador inca Atahualpa. La venta de la propiedad, las ventas de propiedad privada se manifiestan en la producción de servicios de defensa. No hay nada mágico en las fuerzas militares del gobierno si tienes menos tanques, aviones y peor organización. Perderán, perderán ante los anarquistas. Un país pequeño, como Taiwán, puede superar a China comunista en el campo de batalla económico y podría defenderse de una manera igual de eficaz si sus habitantes abandonaran su fe en la política y el ejército del gobierno adoptara una libertad total.